Logan Hallis deslizó una carpeta de despido sobre la mesa de cristal y dijo: hemos decidido que la empresa necesita propiedad, no emoción. Por un segundo pensé que lo había oído mal. Estaba sentada en la sala de conferencias 4 de Brickford Logistics Software, llevando la chaqueta azul marino que había comprado 2 días antes porque creía que estaba a punto de ser ascendida. Mi nombre es Mara Ellis. Tenía 39 años, era ingeniera senior de plataforma y, durante 8 años, había sido la persona a la que Brickford llamaba cuando los clientes estaban furiosos, los sistemas fallaban o una fecha límite ya estaba al rojo vivo. 10 minutos antes, había entrado en esa sala esperando ser nombrada directora de plataforma. En cambio, la representante de recursos humanos estaba sentada junto a Logan con los labios apretados en una línea recta, y un guardia de seguridad estaba de pie fuera de la puerta de cristal. Si alguna vez una empresa te ha utilizado hasta que no quedaba nada más que sacar, ya conoces la sensación que tuve en esa silla. Miré la carpeta. Mi nombre estaba impreso en la primera página. Cese de contrato con efecto inmediato. Acceso revocado. Indemnización condicionada a la firma de un acuerdo de finiquito. Detrás de Logan, Tyler Pierce estaba de pie con mis diagramas de arquitectura en sus manos. Tyler llevaba 6 meses en Brickford. Era el sobrino del CEO. Todavía confundía las APIs de transportistas con los puntos finales de facturación, pero tenía esa clase de confianza que la gente confunde con liderazgo cuando no entiende el trabajo. Logan cruzó las manos. La junta directiva siente que Tyler está más alineado con la siguiente fase. La siguiente fase, repetí. Él asintió. Tu puesto está siendo eliminado. Tyler asumirá el liderazgo de la plataforma. A través de la pared de cristal, podía ver a la mitad del equipo de ingeniería fingiendo no mirar. Priya, una de mis ingenieras junior, se había quedado completamente quieta en su escritorio. Marcus, de éxito del cliente, estaba de pie cerca de la impresora con la boca ligeramente abierta. A mediodía, Brickford tenía programado presentar nuestra mayor demostración de expansión a Grand Harbour Retail, un despliegue nacional de $72 millones. La pieza central era la capa de integración que hacía que sus almacenes, transportistas, sistemas de pedidos y paneles de facturación se comunicaran entre sí en tiempo real. Mi capa de integración. Logan dio un golpecito en la carpeta. Necesitaremos una transición limpia. Sin dramas. Sentí que algo afilado me subía por la garganta, pero me lo tragué. Había sobrevivido a demasiadas llamadas por caídas del sistema como para desmoronarme frente a un hombre que pensaba que el volumen era estrategia. Así que hice una pregunta. ¿Alguien revisó la carpeta de licencias adjunta a Atlas Bridge? La boca de Logan se curvó ligeramente. Esa obsesión por el papeleo es exactamente la razón por la que tomamos esta decisión, dijo. El departamento legal puede limpiar cualquier pequeño problema que creas que importa. Tyler soltó una risa suave detrás de él. Miré a la de recursos humanos. Ella no me devolvió la mirada. Logan me acercó un bolígrafo. Firma la indemnización. Devuelve tu tarjeta de identificación y mantendremos esto de forma respetuosa. Leí la primera página lentamente. Luego firmé solo el acuse de recibo de la notificación de despido, no el finiquito, no la indemnización. La sonrisa de Logan desapareció. Mara, he acusado recibo, dije. Cualquier otra cosa puede ir a través de un abogado. Esa fue la primera vez que pareció inseguro. El guardia de seguridad me acompañó más allá de los escritorios que yo había arreglado, la gente a la que había formado y la pizarra que todavía estaba cubierta con mis notas para la demo de mediodía. Tyler se inclinó mientras pasaba a su lado y susurró, era solo una herramienta de conexión. No lo hagas dramático. Me detuve medio segundo. Luego seguí caminando porque lo que Tyler no sabía, lo que Logan no sabía, y lo que el equipo legal de Brickford claramente no se había molestado en leer, era que la herramienta de conexión no era suya. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, mi teléfono vibró. Un mensaje de Elise Brennan de Northline Systems, el mayor rival de Brickford, iluminó mi pantalla. Mara, si alguna vez decides hablar en serio sobre Atlas Bridge, mi oferta sigue en pie.
Me uní a Brickford cuando la empresa era lo suficientemente pequeña como para que el CEO supiera cómo tomaba el café cada uno, y lo suficientemente grande como para fingir que tenía un proceso real. En aquel entonces nuestro software se veía impresionante en las presentaciones de ventas, pero sufría en el mundo real. La logística no es limpia. Un cliente usa 3 sistemas de almacén. Otro tiene flujos de datos de transportistas que se actualizan cada 6 minutos. Un tercero quiere que las excepciones de facturación se envíen a su software financiero antes de que el camión haya salido del muelle. Brickford vendía simplicidad. Entre bastidores sobrevivíamos con cinta adhesiva e ingenieros agotados. Yo me convertí en la persona que sabía dónde estaba la cinta adhesiva. Mi título era ingeniera senior de plataforma, pero eso nunca cubrió realmente lo que hacía. Traducía las llamadas de clientes enfadados en soluciones técnicas. Me quedaba hasta tarde cuando los datos de los transportistas dejaban de fluir. Reescribía scripts rotos antes de que los ejecutivos se despertaran. Construía paneles para el equipo de éxito del cliente porque estaban cansados de que les gritaran sin tener respuestas. Yo no era ruidosa. No era política. No jugaba al golf con los directivos ni interrumpía a la gente en las reuniones. Yo arreglaba cosas. Durante mucho tiempo creí que eso sería suficiente. Mi padre murió durante mi segundo año en Brickford. Después de eso, mi hermana menor, Lena, se convirtió en mi responsabilidad de una manera que ninguna de las dos esperaba. Tenía tratamientos médicos recurrentes, facturas que llegaban en sobres gruesos, y días en los que intentaba sonar valiente por teléfono porque sabía que yo estaba en el trabajo. Brickford me dio un seguro de salud, un salario estable y una razón para seguir adelante. Así que seguí eligiéndolo. Me perdí cumpleaños. Atendí llamadas por caídas del sistema durante cenas familiares. Una vez atendí una escalada de un cliente desde el aparcamiento de un hospital mientras Lena estaba dentro esperando los papeles del alta. Recuerdo estar de pie bajo una luz parpadeante con el portátil equilibrado sobre el capó de mi coche, diciéndole a un director de almacén en Ohio que su flujo de pedidos se restablecería en 12 minutos. Se restableció en 9. Logan envió un correo electrónico a toda la empresa a la mañana siguiente agradeciendo a la dirección por resolver el incidente. Mi nombre no aparecía en él. Ese se convirtió en el patrón. Ventas prometía funcionalidades que yo había advertido que no estaban listas. Éxito del cliente me llamaba cuando esas promesas se derrumbaban. Logan entraba en las reuniones con mis notas, repetía mis explicaciones con una voz más grave y las llamaba dirección estratégica. En cada ciclo de evaluación, me decía lo mismo. Eres esencial, Mara. Solo necesitamos ver un poco más de presencia ejecutiva. Presencia ejecutiva, aprendí, significaba hacer que mi trabajo sonara como si perteneciera a otra persona. Aún así me quedé no porque fuera débil, no porque no lo viera. Me quedé porque la lealtad puede empezar como una virtud y convertirse lentamente en un hábito que tienes miedo de romper. Y Logan sabía exactamente cómo alimentar ese hábito. 2 años antes de que me despidieran, empezó a hablar del puesto de directora de plataforma. Eres la siguiente en la lista, dijo después de una presentación a la junta. 6 meses después de que salvé una cuenta minorista valorada en 18 millones en ingresos anuales, dijo, casi lo tienes. Después de formar a 3 ingenieros junior y construir el manual de incidentes que redujo las escaladas nocturnas en un 40%, dijo, el próximo ciclo es tuyo. Le creí porque quería creer que la empresa que yo había sostenido, eventualmente me sostendría a mí. Entonces llegó Tyler. Tenía una sonrisa pulida, un MacBook nuevo y ningún miedo a equivocarse. Logan lo presentó como un gran potencial. Me pidieron que fuera su mentora, lo que significaba explicarle nuestra plataforma mientras él revisaba mensajes debajo de la mesa. Se saltaba las revisiones de documentación. Renombraba archivos que no entendía. Una vez le dijo a Priya, nadie lee todos estos detalles. Necesitamos velocidad. Le corregí amablemente porque todavía intentaba ser la adulta en la sala. No sabía que Logan ya había empezado a llevarlo a almuerzos con la junta directiva. No sabía que mi presentación para el ascenso había sido modificada,
y definitivamente no sabía que, mientras yo me preparaba para asumir el puesto que me había ganado, se lo estaban preparando a Tyler a mis espaldas. Pero lo bueno de años de trabajo invisible es que deja huellas por todas partes. Y las mías estaban por todo el único sistema que no podían permitirse perder. El sistema se llamaba Atlas Bridge. Lo llamé así porque en ese momento Bridgeforge no tenía ningún puente en absoluto. Cada nuevo cliente requería semanas de trabajo personalizado. Los flujos de datos de los transportistas llegaban en diferentes formatos. Los sistemas de almacén se rompían cada vez que un cliente cambiaba el nombre de un campo. Los eventos de facturación llegaban tarde o se duplicaban. Los tickets de soporte se acumulaban porque nadie podía decir si el problema estaba en nuestra plataforma, en la base de datos del cliente, en la API del transportista o en algún script olvidado escrito por un contratista 3 años antes. Vi el mismo fallo repetirse una y otra vez. Así que escribí una propuesta. Tenía 12 páginas con diagramas, cronogramas, estimaciones de costos, notas de riesgo y un resumen en lenguaje sencillo para los ejecutivos. Propuse un marco de integración universal. Una capa limpia que pudiera recibir datos logísticos desordenados, normalizarlos, rastrear excepciones y enviar las actualizaciones correctas a los sistemas correctos, sin tener que reconstruirlo todo desde cero para cada cliente. Logan echó un vistazo a la primera página en una reunión y dijo: interesante pero demasiado caro. Luego pasó al siguiente punto del orden del día. Ese debería haber sido el final. Pero no podía dejar de ver el problema. Así que lo construí yo misma. No en Bridgeforge, no en sus máquinas, no con su código. Usé mi propio portátil, mi propia cuenta en la nube y noches que deberían haber pertenecido al sueño. Fui cuidadosa, pues llevaba suficiente tiempo en tecnología como para saber que un buen trabajo puede convertirse en una trampa si la propiedad no está clara. Antes de escribir la primera versión lista para producción, presenté una declaración de invención. Bridgeforge la revisó y me dio una excepción de propiedad intelectual por escrito. La razón era simple. Habían rechazado el proyecto. No lo estaban financiando. No estaba usando código de la empresa ni tiempo de la empresa. Su departamento legal lo aprobó porque en aquel entonces, Atlas Bridge parecía un proyecto secundario que no querían. Ese fue su segundo error. Durante casi un año, Atlas Bridge fue solo mío. Lo probé con conjuntos de datos públicos, flujos de almacén de prueba y actualizaciones de transportistas simuladas. Construí conectores, reglas de reintento, registros de excepciones y herramientas de mapeo. Lo hice aburrido a propósito porque los sistemas aburridos son los que sobreviven a los clientes reales. Entonces apareció Grand Harbour Retail. Grand Harbour era la cuenta que todo ejecutivo quería. Presencia nacional, un volumen de pedidos enorme, una red de envío compleja. Si Bridgeforge conseguía el despliegue, cambiaría la valoración de la empresa de la noche a la mañana. Solo había un problema. Bridgeforge no podía manejar sus requisitos de integración. La vieja plataforma se colapsó durante la primera revisión técnica. Los eventos de los transportistas se duplicaron. Las actualizaciones de estado del almacén llegaron fuera de orden. Las excepciones de facturación no se conciliaron. La directora de tecnología de Grand Harbour hizo preguntas directas. Y Tyler, que acababa de unirse, miraba la mesa como si las respuestas pudieran aparecer allí. Fue entonces cuando Logan vino a mí no con una disculpa, no con la aprobación de mi propuesta original. Vino con presión. Mara, necesitamos algo estable para el piloto, dijo. ¿Puede tu herramienta ayudarnos a pasar la evaluación de Grand Harbour? Le dije que Atlas Bridge podría soportar un piloto limitado. También le dije claramente que Bridgeforge necesitaría negociar una licencia o una adquisición antes de usarlo como un producto permanente. Él hizo un gesto con la mano. Sí, sí. El papeleo más tarde. No acepté eso. Envié la licencia piloto por correo electrónico. Adjunté la excepción de propiedad intelectual. Marqué el alcance en un lenguaje claro. Bridgeforge podría usar una versión de evaluación compilada para el piloto de Grand Harbour. Sin código fuente, sin reventa, sin expansión a un despliegue de producción, sin un acuerdo por separado. Logan respondió:
de acuerdo, aprobado para el piloto. Lo revisaremos después de la firma del cliente. Guardé ese correo electrónico. Guardé cada correo electrónico posterior también, porque una vez que Atlas Bridge funcionó, todos olvidaron de repente que alguna vez había sido rechazado. Ventas lo renombró como la red unificada de Brickforge. Éxito del cliente se jactaba de que nuestros retrasos en la incorporación habían disminuido en un 58%. Los ejecutivos usaban mis paneles en reuniones con inversores. Logan se paró frente a la junta directiva y dijo: mi equipo ha resuelto el cuello de botella de la integración. Su equipo, no yo, nunca yo. Le advertí 3 veces. La primera advertencia fue educada. Necesitamos finalizar la propiedad de Atlas Bridge antes de escalarlo. La segunda fue más firme. Los términos actuales del piloto no permiten la expansión a producción. La tercera fue directa. No representes a Atlas Bridge como un producto propiedad de Brickforge a menos que el departamento legal complete una compra o una licencia. Logan respondió a esa última en persona. Mara, deja de actuar como una contratista. Trabajas aquí. Pero trabajar allí no borraba mi firma, mi repositorio, mis registros de versiones o la excepción que su propio departamento legal había aprobado. Y para cuando me despidieron, Atlas Bridge se había convertido en la única cosa sin la cual su mayor acuerdo no podía avanzar. El guardia de seguridad me escoltó hasta el vestíbulo como si fuera peligrosa. Llevaba una caja de cartón con una taza de café, 2 cuadernos, un cargador de teléfono y la pequeña foto enmarcada de Lena que tenía junto a mi monitor. Mi tarjeta de identificación ya había dejado de funcionar antes de que llegara al ascensor. Ese detalle dolió más de lo que esperaba. 8 años. Y me habían dejado fuera en menos de 8 minutos. Pero a través del cristal del vestíbulo, todavía podía ver el área de ingeniería. Tyler estaba de pie junto a la pizarra con mis diagramas extendidos a su alrededor como trofeos. Tenía mis notas de incorporación abiertas en su portátil. Logan estaba a su lado, señalando secciones con un marcador, probablemente convirtiendo mis explicaciones en puntos de conversación. A mediodía, planeaban presentar Atlas Bridge a Grand Harbour como si Tyler lo hubiera liderado. Me enteré de eso porque Priya me envió un mensaje de texto antes de que llegara a las puertas principales. ¿Estás bien? Tyler está preguntando dónde está el repositorio del código fuente. Logan nos dijo que no te enviáramos mensajes, pero esto no parece correcto. Me quedé mirando la pantalla. Por primera vez esa mañana, casi sonreí. Me habían revocado el acceso a Brickforge porque pensaban que el acceso era propiedad. Creían que si me bloqueaban de Slack, el correo electrónico, Gira y el disco interno, habían tomado el control de todo lo que yo había construido. Pero Atlas Bridge nunca había vivido en el control de versiones de Brickforge. El disco interno tenía notas de la demo. Tenía mapas de integración. Tenía credenciales de piloto aprobadas y archivos de configuración específicos del cliente. Todo material de la empresa, todo devuelto y documentado. El código fuente real de Atlas Bridge estaba en mi repositorio privado, bajo mi cuenta, vinculado a mi excepción de propiedad intelectual, mi historial de versiones y la licencia piloto que Logan había aprobado sin leer con atención. Entonces sonó mi teléfono. Logan. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Mara Ellis. Su voz era tensa. Necesitas volver a subir y proporcionar todos los materiales restantes de la empresa. Devolví mi portátil, mi tarjeta de identificación y los cuadernos de la empresa a recursos humanos, dije. Si hay una solicitud específica, por favor, envíenla por escrito. No juegues conmigo. No estoy jugando. Bajó la voz, que de alguna manera lo hizo sonar más amenazante. La demo de Grand Harbour es en menos de 90 minutos. Necesitamos el repositorio. El repositorio no es un activo de Brickforge. Hubo una pausa. Luego se rió una vez, de forma dura y falsa. No puedes hablar en serio. Lo hago. Mara, escucha con atención. Si retienes propiedad de la empresa, marcaré este despido como una falta grave. Eso te seguirá. Miré al guardia de seguridad que fingía no escuchar.
Miré a la recepcionista que se había quedado helada con un montón de tarjetas de visitante en la mano. Miré de nuevo a través del cristal a la empresa donde había entregado noches, fines de semana, días festivos y pedazos de mí misma que nunca recuperaría. Y finalmente lo entendí. Logan no estaba confundido. Sabía lo suficiente como para tener miedo. Simplemente pensó que el miedo me haría obediente. Devolví toda la propiedad de la empresa, dije. Cualquier comunicación adicional puede ir a través de un abogado. Su voz se agudizó. Estás cometiendo un error muy grave. No, dije en voz baja. Cometí ese error durante 8 años. Luego terminé la llamada. Mis manos temblaban, pero no por la duda, sino por la extraña sacudida de haber terminado. Caminé hacia mi coche a las 10:42 de la mañana. El sol de la mañana era demasiado brillante. Mi chaqueta se sentía demasiado formal para un aparcamiento. Por un segundo ridículo, pensé en el discurso de ascenso que había practicado en mi cocina la noche anterior. En ese discurso, le había dado las gracias a Logan. Eso casi me hizo reír. Me senté al volante, cerré las puertas con seguro y abrí el mensaje de Elise Brennan de Northline Systems. Su antigua oferta seguía allí y, por primera vez, no pensé en ello como si estuviera dejando Brickforge. Pensé en ello como si me estuviera recuperando a mí misma. Me senté en mi coche durante casi 2 minutos completos antes de tocar nada. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente qué hacer, y eso me asustaba más que ser despedida. Mi teléfono no paraba de iluminarse. Logan llamó 2 veces. Recursos Humanos envió un correo electrónico frío pidiéndome que confirmara que había entregado todos los materiales de propiedad exclusiva. Tyler no llamó, lo que me dijo que todavía estaba arriba fingiendo que entendía mis diagramas. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, abrí la carpeta cifrada en mi portátil personal, la que estaba etiquetada como impuestos, porque a veces el mejor lugar para esconder cosas importantes es detrás de algo aburrido. Dentro estaban los documentos que había guardado durante años. La propuesta original de 12 páginas que Logan rechazó. La excepción de propiedad intelectual por escrito del Departamento Legal de Brickforge. El correo electrónico que aprobaba el uso de Atlas Bridge solo para el piloto. El lenguaje de la licencia que decía sin reventa, sin expansión a producción, sin transferencia de código fuente. Las notas de la reunión donde advertí a Logan que Grand Harbour no podía pasar a un despliegue completo sin un acuerdo de compra. Leí cada archivo lentamente, no de forma emocional, no de forma dramática, sino con cuidado, porque la ira puede volverte imprudente. Y me negué a darle a Brickforge el regalo de hacerme parecer imprudente. A las 11:03 de la mañana, llamé a Elise Brennan. Elise era la directora de producto de Northline Systems. 6 meses antes, después de una conferencia del sector, me había preguntado si Atlas Bridge era realmente mío. Le había dicho que no estaba a la venta. En aquel entonces todavía creía que Brickforge haría lo correcto. Elise respondió al segundo tono. Mara, estoy lista para hablar en serio, dije. Hubo una pequeña pausa, luego su voz cambió, más aguda, más centrada. ¿Sobre Atlas Bridge? Sí. ¿Sigues empleada por Brickforge? No. Me despidieron esta mañana. No se sorprendió. No perdió el tiempo con falsa simpatía. Eso era algo que respetaba de ella. Entendía las heridas de los negocios sin adornarlas. ¿Son dueños de alguna parte? Preguntó. No, dije. Tienen un piloto compilado y limitado para Grand Harbour. No tienen el código fuente ni derechos de reventa, ni derechos de expansión a producción. Tengo la excepción y la licencia firmadas. ¿Puedes enviármelas? Solo a tu abogado después de un acuerdo de confidencialidad, dije. Y quiero ser clara. No compartiré datos de clientes de Brickforge. No proporcionaré materiales confidenciales de Grand Harbour. No romperé ningún acuerdo que haya firmado. Elise exhaló una vez. Bien. Habría terminado la llamada si lo hubieras ofrecido. Esa sola frase me tranquilizó. En 10 minutos el equipo legal de Northline estaba en una videollamada segura.
En 20 habían revisado los documentos. En 35 y Liz había hecho la oferta. Northline adquiriría Atlas Bridge. Yo me uniría como vicepresidenta de Estrategia de Integración. El acuerdo incluiría protección legal, una transferencia de propiedad limpia y una promesa por escrito de que Atlas Bridge sería reconstruido en la plataforma de Northline sin usar materiales de Brickforge. Las cifras eran más grandes que cualquier cosa que Brickforge me hubiera ofrecido jamás. Lo suficientemente grandes como para pagar mi hipoteca. Lo suficientemente grandes como para dejar de elegir entre las facturas médicas de Lena y mi propio futuro. Tan grandes que tuve que silenciarme durante 10 segundos porque se me cerró la garganta. Luego hice una petición. Hay 2 ingenieros junior en Brickforge, dije. Priya y Matteo. No te pido que los fiches, pero si alguna vez aplican, quiero que sean evaluados de manera justa. Hicieron un trabajo real. Merecen algo mejor que ser culpados por los errores de los ejecutivos. Y Lisa sintió. Pon sus nombres en una nota. No hay promesas más allá de una evaluación justa, pero respeto la petición. A las 11:51, llegó el acuerdo de compra. A las 11:56 firmé. A las 11:58 y Liz firmó. A mediodía, mientras Logan entraba en la demo de Grand Harbour con Tyler y mis diagramas robados, Northline Systems se convirtió en el propietario legal de Atlas Bridge. No lo celebré. No publiqué nada. No le envié un mensaje a Logan. Cerré mi portátil, me recosté en el reposacabezas y escuché el silencio en mi coche. Por primera vez esa mañana, se sentía pacífico. No porque Brickforge estuviera a punto de sufrir, sino porque, por una vez, estaban a punto de enfrentar las consecuencias de una decisión de la que yo no los rescaté. La demo de Grand Harbour comenzó exactamente a mediodía. Lo sé porque Priya me lo contó más tarde y porque las llamadas perdidas de Logan comenzaron a las 12:17. Al principio, todo parecía normal. La sala de conferencias ejecutiva de Brickforge había sido preparada para la llamada con el cliente. Los miembros de la junta estaban presentes. Grand Harbour tenía a su directora de tecnología, a su asesor legal, al jefe de adquisiciones y a 2 directores de operaciones en vídeo. Tyler se sentó al frente de la sala con un traje gris nuevo y mis diagramas convertidos en una presentación de diapositivas. Logan comenzó con confianza. Hoy marca la siguiente etapa de la madurez de la plataforma de Brickforge. Dijo, Tyler Pierce liderará nuestra estrategia de integración unificada de ahora en adelante. Puedo imaginar a Tyler sonriendo cuando escuchó eso. Luego comenzó. Durante los primeros minutos funcionó porque el entorno piloto todavía funcionaba. Atlas Bridge no fue saboteado. No fue apagado. Lo había construido profesionalmente y hacía exactamente lo que la licencia piloto le permitía hacer. Los eventos de los transportistas fluían hacia el panel. Las actualizaciones de estado del almacén aparecían en tiempo real. Las excepciones de facturación se agrupaban limpiamente. El equipo de Grand Harbour vio la misma demo fluida que habían visto durante la revisión técnica. Entonces su directora de tecnología, una mujer llamada Dana Ceo, hizo la primera pregunta real. Para el despliegue nacional, ¿cuál es su política de depósito de código fuente? Según Priya, Tyler parpadeó. Logan se inclinó hacia adelante. Tenemos el control operativo total. Dana no sonrió. Esa no fue mi pregunta. El asesor legal de Grand Harbour se unió. ¿Brickforge es propietario del motor de integración subyacente o alguna parte está licenciada a un tercero? Tyler respondió demasiado rápido. Sí, somos los propietarios. Fue entonces cuando todo cambió. Un asociado legal de Brickforge, sentado cerca del fondo de la sala, abrió la carpeta de Atlas Bridge. Yo había etiquetado los documentos claramente meses antes. Licencia piloto, excepción de propiedad intelectual, limitaciones de alcance, sin expansión a producción, sin un acuerdo por separado. El asociado le envió un mensaje a Logan mientras Tyler todavía hablaba. Logan miró su teléfono. Priya dijo que su rostro se puso gris. Se excusó de la sala y me llamó. Vi su nombre aparecer en mi teléfono y dejé que sonara. Luego sonó de nuevo.
Luego llamó Recursos Humanos, luego Logan otra vez. No respondí. Cualquier comunicación ahora tenía que pasar por un abogado, porque Bickford ya había intentado amenazarme una vez esa mañana y no iba a darles una conversación informal para que la tergiversaran más tarde. De vuelta en la sala de demos, Dana siguió haciendo preguntas. ¿Quién daría soporte al código fuente después del lanzamiento? ¿Cuáles eran los compromisos de recuperación ante desastres? ¿Podría Gran Harbour auditar la capa de integración? ¿Bickford los indemnizaría si un propietario tercero impugnara el uso? Tyler había memorizado frases, no respuestas. Dijo cosas como escalabilidad modular y marco preparado para la empresa. Esas palabras suenan impresionantes hasta que alguien que entiende de sistemas pregunta dónde está el repositorio real. Luego Gran Harbour preguntó por qué yo no estaba en la llamada. Logan regresó y dijo, Mara ha dejado la empresa. Esa respuesta cayó mal. Porque Gran Harbour me conocía. Yo había estado en sus llamadas técnicas. Les había explicado el mapeo de excepciones a sus jefes de almacén. Había respondido a las preguntas de Dana a las 9 de la noche sin sonar molesta. Me había ganado la confianza de la manera lenta. Dana dijo, ingeniera que diseñó la capa de integración fue despedida la mañana de la revisión de propiedad. Nadie tenía una respuesta clara. Para las 12:05 Gran Harbour pausó el proceso del contrato. Para la 1:30, su equipo de adquisiciones congeló el calendario de despliegue. Para las 2, 3 socios transportistas comenzaron a preguntarle a Bickford si sus ventanas de implementación seguían siendo válidas, porque esas ventanas se habían construido en torno a mi plan de incorporación de Atlas Bridge. El equipo de éxito del cliente comenzó a buscar mi documentación. Ingeniería empezó a preguntar quién entendía la lógica de reintentos. Tyler le preguntó a Prilla si podía simplemente recrear el repositorio desde el entorno de la demo. Prilla le dijo que no porque el código compilado no es un plano. Un panel no es arquitectura. Y la confianza no es competencia. A las 2:24, Logan me dejó un mensaje de voz. Su voz ya no era aguda. Mara, llámame. Necesitamos resolver esto hoy. Pero no había nada que resolver de la manera que él quería. Me había despedido 10 minutos antes de mi ascenso porque pensaba que era reemplazable. A media tarde su cliente más grande había pausado un acuerdo de $72 millones porque habían descubierto que no lo era. Logan me llamó desde el teléfono de su oficina, luego desde su móvil, luego desde un número que no reconocí. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. A las 3:06, Recursos Humanos envió un correo electrónico con el asunto, devolución inmediata de propiedad de la empresa. El mensaje era corto y frío. Me acusaba de retener materiales de propiedad exclusiva, interferir con un compromiso de un cliente y no cooperar con los requisitos de transición. Lo leí 2 veces, luego se lo reenvié a mi abogado y al equipo legal de Norgline. 10 minutos después, Norgline respondió por mí. Su carta era educada, firme y absolutamente devastadora. Adjuntaba la excepción de propiedad intelectual firmada por Bickford, el historial de la propuesta rechazada, la licencia piloto limitada y el acuerdo de compra que demostraba que Atlas Bridge ahora pertenecía a Norgline Systems. Bickford podía seguir usando el entorno piloto existente dentro de los términos originales. No podían expandirlo. No podían venderlo. No podían reclamar la propiedad. Y definitivamente no podían exigirme el código fuente después de terminar mi empleo. Para las 4 el pánico había subido por encima de la cabeza de Logan. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Prilla me contó más tarde que a todos en ingeniería se les ordenó no hablar de Atlas Bridge en Slack. Esa orden duró 12 minutos antes de que alguien del departamento legal preguntara dónde estaban almacenados los documentos de la licencia y la mitad del equipo se diera cuenta de que la dirección no los había leído. Logan intentó culparme. Dijo que yo no había sido clara. Dijo que había creado un riesgo de dependencia. Dijo que no había alineado el producto con la propiedad de la empresa. Luego el departamento legal abrió la cadena de correos electrónicos. Allí estaba mi primera advertencia. Luego mi segunda, luego mi tercera. Allí estaba la respuesta de Logan.
De acuerdo. Aprobado para el piloto. Lo revisaremos después de la firma del cliente. El CEO hizo una pregunta, según Priya, ¿por qué despedimos a la persona que entendía esto antes de comprarlo? Nadie respondió. Tyler no pudo explicar la arquitectura. Podía describir el panel, pero no el motor. Conocía las frases de mis diapositivas, pero no las razones detrás de ellas. Cuando un miembro de la Junta preguntó cuánto tiempo llevaría reconstruir Atlas Bridge internamente, Ingeniería estimó de 9 a 12 meses. La fecha límite del contrato de Grand Harbour era en 3 semanas. Ese fue el momento en que Brickforge entendió el precio real, no el costo de comprar mi código, sino el costo de ignorarme hasta que alguien más no lo hizo. A las 5:18, Logan dejó un mensaje de voz que sonaba casi humano. Mara, creo que las emociones se desbordaron esta mañana. La empresa está preparada para discutir tu reincorporación, el título de directora, el pago retroactivo, una bonificación. Podemos arreglar esto si vuelves a casa. Vuelve a casa. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo después de eso. Durante años había querido esas palabras. Había querido el título, el salario, el reconocimiento público. Había querido que Logan entrara en una sala y dijera, Mara tenía razón. Pero para cuando finalmente lo ofreció, la oferta se sentía pequeña, porque no estaba ofreciendo respeto. Estaba ofreciendo control de daños. Acepté una única videollamada formal a la mañana siguiente. La junta directiva de Brickforge estaba presente. Logan estaba allí. Tyler estaba allí silencioso y pálido. El abogado de Northline se unió. La directora de tecnología de Grand Harbour, Dana CEO, también se unió. Mantuve mi cámara encendida. Logan no me miró directamente. El presidente de la junta me pidió que explicara la cronología. Así que lo hice. Expliqué la propuesta original, el rechazo, el desarrollo independiente, la excepción de propiedad intelectual firmada, el piloto limitado, las 3 advertencias, el despido, la exigencia de mi repositorio privado. No insulté a nadie. No levanté la voz. Simplemente dije la verdad en orden. Eso fue suficiente. Cuando Logan intentó decir que yo había tomado a la empresa por sorpresa, Dana lo interrumpió. Ella documentó el riesgo repetidamente. Dijo, esa documentación es la única razón por la que Grand Harbour descubrió el problema de propiedad antes de firmar un despliegue nacional. El rostro de Logan se tensó. Luego Dana dijo la frase que lo terminó todo. Grand Harbour pausará todas las conversaciones de expansión con Brickforge y abrirá discusiones con Northline bajo el liderazgo de Mara. Por un momento, nadie habló. Logan finalmente me miró. ¿De verdad vas a hacer esto? Pregunté en voz baja. No, Logan, tú ya lo hiciste. Y por primera vez en 8 años, no sentí la necesidad de salvarlo de lo que él había construido. Mi primera semana en Northline no se sintió como una venganza. Se sintió como respirar. Todavía había presión. Todavía había fechas límite, llamadas de clientes, revisiones legales, brechas técnicas y días largos con demasiado café. Pero la diferencia era simple. La gente escuchaba antes de que comenzara el incendio. Mi nuevo título era vicepresidenta de Estrategia de Integración. La primera vez que lo vi debajo de mi nombre, esperé a que la voz familiar en mi cabeza dijera que de alguna manera había engañado a todos. No llegó. Y Liz le dio a Atlas Bridge un presupuesto real, un equipo real y una hoja de ruta de producto real. Reconstruimos la plataforma limpiamente dentro del entorno de Northline, sin usar los datos de clientes ni los materiales confidenciales de Brickforge. Cada conector fue revisado. Cada línea de propiedad fue documentada. Cada promesa al cliente tenía a un ingeniero en la sala antes de que ventas la hiciera. Eso solo ya se sentía revolucionario. Grand Harbour no firmó con Northline de la noche a la mañana. Dana era demasiado inteligente para eso. Su equipo lo revisó todo. Seguridad, soporte, recuperación ante desastres, propiedad legal, cronogramas de implementación y controles de auditoría. Esta vez, cuando preguntaron quién era el dueño del motor de integración, la respuesta fue clara. Northline lo era. Yo lo lideraba.
Y el papeleo coincidía con la presentación. 3 meses después, Grant Harbour firmó. No porque fuera dramática, no porque destruyera a Brickforge, sino porque había construido algo útil, lo había protegido adecuadamente y me había negado a entregárselo a personas que solo lo valoraron después de perder el acceso. Priya aplicó a Northline 2 meses después de eso. No la fiché. No la presioné. Envió su currículum a través del portal normal, se entrevistó con 3 gerentes y se ganó el puesto por sí misma. En su primer día, me trajo un café y dijo, es extraño trabajar en un lugar donde la gente lee la documentación. Me reí por primera vez en lo que pareció un año. Brickforge sobrevivió pero se hizo más pequeña. La pérdida de Grant Harbour les dolió mucho. Sus inversores forzaron una revisión del producto. Logan fue destituido del liderazgo de la plataforma antes de que terminara el trimestre. Tyler fue trasladado a un vago rol de estrategia donde podía hacer menos daño. Alguien me envió la noticia. Esperaba sentir alegría. En cambio, sentí distancia. Eso me sorprendió. Pensé que sanaría algo, pero cuando sucedió, no se sintió como una victoria. La victoria ya había ocurrido en mi coche esa mañana, cuando elegí no rogar. Sucedió cuando revisé mis documentos en lugar de dudar de mi memoria. Sucedió cuando dejé de confundir el agotamiento con la lealtad. Y sucedió cuando me di cuenta de que ser necesitada no es lo mismo que ser valorada. Todavía creo en la lealtad. Todavía creo en el trabajo duro. Todavía creo en quedarse hasta tarde cuando el trabajo realmente importa. Pero no creo en entregar mi vida a personas que llaman a mis estándares emocionales, a mis advertencias inconvenientes y a mi trabajo reemplazable. Me despidieron 10 minutos antes del ascenso que pensé que finalmente demostraría mi valía. Para mediodía su mayor rival había comprado mi código, pero el verdadero final no fue que Brickforge perdió un acuerdo. El verdadero final fue que dejé de esperar a que las personas que se beneficiaban de mi silencio me dieran permiso para estar orgullosa. Algunas puertas no se cierran porque hayas fracasado. Algunas se cierran porque finalmente has superado la habitación. Y si alguna vez una empresa te hace sentir pequeña mientras depende de todo lo que llevas a cuestas, recuerda esto. A las personas que infravaloran tu trabajo nunca se les debería permitir decidir el valor de tu futuro.